Leo, bienvenido. Vamos a ver qué mensajes quieren entregarte en este momento tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales, Dios, la energía, como tú le quieras llamar. Esos seres que están acompañándote cada día, enviándote mensajes, señales, que a veces los vemos, a veces no, pero bueno, aquí están. Recuerda que yo solo soy la mensajera, por tanto, si hay algo que sientes que no va contigo, no te enfades conmigo, porque puede ser que sea para otra persona. Recuerda que puedes mirar también tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Y yo feliz, claro que sí, de todos esos mensajes y augurios positivos y alentadores que vaya a entregarte, ¿vale? Bendiciones de antemano. ¡Wow! Y la armonía en la base, me encanta. Yo no sé por qué me gusta tanto esta carta. Viene siendo lo que es el emperador en el tarot regular, pero en este hermoso tarot del 8C, primero vamos a hablar aquí de la armonía. La armonía es cuando ya tú encuentras ese balance entre tu mente y corazón. Se unen por fin. La voz de tu alma es escuchada por ti, se fusionan y logran esa plenitud y esa armonía interior, ¿vale? Viene siendo lo que es un 10 de copas, esa celebración por estar en paz, por estar tranquilos, disfrutando, celebrando por algo que querías conseguir desde hace tiempo, pero que por alguna razón hasta ahora no se había dado, y ahora se da. Pero la carta del rebelde es como si tú fueras la ovejita negra de la familia. Esa persona que ya no se conforma con la vida que ha estado viviendo, con el haberse sometido quizás en un trabajo que le pagaban poco, con todas las obligaciones de una casa sin poder cumplir tus sueños, realización personal, el haber seguido repitiendo patrones de tus ancestros, de ese linaje familiar, el seguir dejándote dominar por tus propios traumas. No, la energía del rebelde es cortar con las cadenas que no te permiten expandirte, avanzar, triunfar y ser feliz. Y es la energía más positiva que toda persona que quiere traer cambios a su vida puede tener. Porque no basta con querer. Hay una carta del oráculo del reino del alma que dice: tu libertad comienza allí donde termina el querer. Cuando tú solo quieres, bueno, sí quieres, pero no pasa más nada. Pero cuando tú dejas de querer y rompes esas cadenas que te atan, ahí es cuando comienza tu libertad. Y la carta del rebelde es: yo soy libre, yo elijo, yo decido cómo respondo ante lo que la vida me trae o ante los obstáculos que me ponen cuando quiero lograr algo. Pero yo decido. Yo soy el líder de mi propia vida. Y sí, a veces hay que ser rebelde con las cosas que para otros aparentemente está bien, pero que ya para ti no. Es escucharte a ti por encima de todo y empezar a tomar decisiones en aras de lograr tus objetivos o tus deseos. Me encanta esta energía, pero también es dejar de ignorar aquellos patrones que has podido repetir que quizás ni son tuyos. O son pactos de alma que hiciste en vidas pasadas, y es decir, en este momento, bueno, pues ya me di cuenta qué es lo que está pasando, porque siempre estoy chocando con las mismas personas, porque siempre elijo como pareja personas de este tipo, porque siempre me pasa esto mismo, porque estoy repitiendo un patrón de mis ancestros. Hay que cortar con estos patrones de mi linaje. Yo soy quien vino aquí a romper esa maldición, ese pacto. Es tomar el control, mira, romper cadenas para poder volar mirando por ti mismo, dejar de escuchar y repetir lo que otros han dicho o lo que otros han vivido para empezar a vivir tu propia historia. Siento que ese es el mayor propósito que puede tener cualquier persona. Vivir su propia historia, sea o no sea parecida o igual a la de otro. Te diría que siempre, cuando tú eliges vivir por ti mismo, tu vida va a ser diferente a lo de los que te antecedieron, ¿vale? Entonces es tener ese coraje, ese valor para ser ese rebelde que no se conforma con la vida que ha estado viviendo, ¿vale?
porque quieres vivir la que realmente te mereces, en armonía y alineación con lo que tu alma te dice. Y soltar todas esas cargas que te reprimen. Nadie toma esta decisión porque le vaya bien o porque sea feliz. Cuando tú tomas este tipo de decisiones es porque no estás conforme con tu vida o con cierta situación, quizás con otras cosas de tu vida sí, pero con esa situación no. Y siento que es como el universo diciéndote, venga, tienes luz verde, estás en lo correcto, eso es lo que tienes que hacer. No te sientas limitada o limitado a hacerlo. No creas que estás loca o loco, no, estás en lo correcto. Eres quien vino a romper con esos pactos, con esas maldiciones o con lo que sea que hayas estado viviendo. Fíjate, 8 de aire, que te habla precisamente de ese bloqueo o de esos pensamientos limitantes que no te permiten avanzar, pero que tienen que ver con tu inconsciente. La gran sacerdotisa. Pueden ser limitaciones de tu propia mente donde tengas miedo a hacer cambios, dar pasos, establecer límites. Llévalo tú a tu situación, pero aquí viene una sanación y viene el trabajo personal, como si te estuvieran dando esa guía. Si tú trabajas en esos miedos internos, en esos traumas, en ese niño interior, porque el que hayas crecido, el que te hayas vuelto un adulto, no significa que tu niño interior no cuente, todo lo contrario. Todo parte de ahí, de eso que viviste en tu infancia, de eso que te transmitieron tus ancestros, ¿vale? Lo que vas a estar trabajando. Esas cosas que no se están viendo a simple vista, pero que se demuestran en lo que ha sido tu trayectoria. Hay ejemplos claros de que hay cosas que cambiar y sanar. Siento la sanación que va a ser importante para ti, para liberarte. Miradas de agua. Cuando vi esta carta, lo que me dijeron fue, tienes que sanar para poder entregarte nuevamente al amor. Pero el primer amor que vas a disfrutar es el amor por ti mismo. Todo esto lo que va a hacer es fortalecer tu amor propio. Y ahí vas a empezar a atraer y a fluir en el amor. En relaciones más duraderas, más saludables, mejores personas a tu alrededor, que te valoren y te quieran mucho más. Porque te vas a estar queriendo y valorando tú más que nunca. Y todo es vibración y energía. Todo lo que tú tienes a tu alrededor responde a cómo tú estás por dentro. ¿Vale? Por eso es que hay que ser bastante honesto con esto y ser rebelde. ¿Vale? Tiene una más aquí para esta fila, por favor. 2 de aire. Para que puedas tomar un camino, una decisión. Para que no te niegues más la posibilidad que ha estado frente a ti, pero que no habías podido vencerlo hasta este momento. No habías tomado una decisión. Conectarás con ese amor de Dios también, porque los haces son regalos por parte del universo. Miren, en la base se queda la estrella. Regalos por parte del universo, cosas que tú tienes dentro, que están en oculto, que están en silencio, que trabajándolas te abren las puertas de las bendiciones. Conectarás con ese amor de Dios, ese amor divino, para poder entonces romper con las cadenas. Siento mucho sanación, sanación, perdón, dejar atrás. Mira, reina de agua, sanación. Dejar atrás y perdonar el pasado, el daño que te hicieron. Y ojo, no es fácil. El que te diga que perdonar y dejar atrás es fácil, te está endulzando el mensaje. Esto no es fácil, es más fácil decirlo que vivirlo. Pero si tú lo logras hacer y conectas con ese fluir en amor, con el saber que cada persona, aunque te haya dañado, está luchando su propia batalla, es un alma también peleando y luchando, quizás resistiéndose a su alma. Esa persona quizás se está resistiendo a lo que su alma le indica y está perdido, porque recuerda esto, si te hicieron daño, esa persona que te hizo daño no está bien.
Una persona que está bien, que está feliz, que no está frustrada con su propia vida, no hace daño. Solo hace daño, solo hace mal una persona que está mal internamente. Y tampoco es que te dejes dañar por otro. Pero para tú poder perdonar, debes entender que hay una lección detrás de eso. Y que te están mostrando algo a ti mismo. Es como verte en el reflejo de la otra persona. Bueno, quizás yo le permití a esa persona tal cosa, porque me faltó amor a mí misma, a mí mismo. Ahora ya no lo permito. Ahora puede venir una persona, ya tengo la lección. Ahora puede venir una persona a hacerme lo mismo que yo paro antes de que suceda. Porque la lección ya está, porque me amo más. Y soy ya entonces capaz de tomar decisiones. Ya no voy a estar entre la espada y la pared. Pero primero hay que sanar y liberarte. Como siempre digo, el perdón no es ni aceptar lo que la otra persona dice ni liberar a la otra persona. Es liberarte a ti mismo de esa carga. Mira, tomando el control de tus decisiones, de tu propia vida. ¿Cómo tú respondes a lo que te trae la vida? Porque hay cosas que sí, lo programamos nosotros, pero hay cosas que vienen, que vienen porque no la podemos evitar. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer únicamente? Decidir cómo respondemos ante esas cosas. El carro, tomando el control de nuestras decisiones, dejando de ser, como siempre digo, un barquito de papel en medio del mar, un mar en tormenta, o como una hojita en el viento, para aquí, para allá. La vida me trajo esto ahora, bueno, pues fluye. No. A ver, ¿qué permito? ¿Qué no permito? ¿Qué personas tengo a mi alrededor? Y hacer una selección exhaustiva de lo que quiero o no quiero en mi vida. De eso se trata, tomar el control, tomar las riendas de tu vida. Porque obviamente siempre vienen cosas que no esperamos y otras para lo que no estamos preparados. Pero es sentarte y decir, bueno, en vez de decir, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Sentarte y decir, bueno, ¿cuál es mi paso a partir de ahora? ¿Qué me está tratando de decir esto? ¿Y cuál es mi próximo paso? Yo no me voy a quedar en plan víctima, que no te veo así, ¿eh? Con esa carta del rebelde no te veo en plan víctima para nada. Pero no es solamente qué debo hacer ahora, a partir de ahora, sino cerrar un ciclo con ese dolor que se vivió y que por algún tiempo te tuvo ahí retenido. Puede ser una programación de tu infancia. 4 de aire. Ok, mira, lo que siento con este mensaje es descansa más. Regálate a ti mismo momentos de más descanso, de tranquilidad y que puedas tomar una decisión desde la calma, no desde la prisa, no. Cuando estés listo, ese momento eureka, esa iluminación la vas a tener, ¿vale? La vas a tener, pero necesitas también descansar más. Esta carta es como el descanso del guerrero. Bueno, descanso un poquito, pero no es que ya yo me quede aquí y no vaya a seguir adelante. No, descanso para coger fuerzas, para renovar mis energías, para pensar con más claridad y después tomo una decisión. Todo va de la mano, en balance, equilibrio, recuerda, y armonía. Conectando con tus sueños, con lo que tú deseas hacer. Fíjate, me siguen hablando de esa sanación del dolor. 5 de agua, duelo, dolor, una pérdida que todavía se está sanando o se debe sanar. Insiste mucho en la sanación. Si esto tú sientes que no va contigo, bueno, o no es el momento de hacerlo todavía porque no resuena, o lo vas a estar haciendo más adelante, o no es para ti. Ahí sí, llévalo tú a tu situación. Pero fíjate cómo te dicen, si tú logras sanar, tu vida va a avanzar, el carro. Vas a poder tomar las riendas de tu vida. En tanto no lo hagas, vas a seguir encadenado. La única manera de hacerlo, de liberarte de esas cadenas, dejando atrás ese dolor. Entendiendo que todo forma parte de la vida, desde la risa hasta el llanto. Ver las cosas como con más fluidez, pero a la vez con más profundidad, fíjate. Mira, aquí han saltado 2 cartas y las voy a virar así para darle un orden, porque quiero saber cómo cayeron así,
al voltearla, que es como yo las tomaría, me dan un orden. Y la primera carta es la de la torre. 5 de agua y la torre. Está concluyendo un periodo en tu vida porque así está dispuesto para ti, por el universo, por el cosmos, por Dios, la energía, la fuente, como tú le quieras llamar. Es el cierre de un duelo, es el corte con un pasado, con un dolor, con una frustración, con una decepción que tú has estado viviendo. Tu vida se está reestructurando y todo parte de tu cambio mental, del querer romper esas cadenas y el que dejas de querer solamente para ponerte en acción. Entonces es cuando la rueda de la fortuna gira a tu favor, viene para ti. Y esto te pertenece vivirlo. Es tu derecho por haber hecho los cambios y por seguir haciendo los cambios, porque yo siento que muchos están en esto todavía, que no está todo el trabajo hecho. Pero por hacerlo, entonces es que la rueda de la fortuna empieza a girar a tu favor. 9 de tierra, autonomía, independencia, ese poder personal y sobre todo autoestima renovada. La voy a dejar así para quedarme con esta energía. Dice, los caminos se aclaran y verás muy claramente tu próximo paso o el camino a seguir. Tres de pentáculos, nuevos caminos, nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas personas. También acepta esa ayuda o busca esa ayuda que puedes estar necesitando para este cambio. Y el caballero de bastos. Y ponte en marcha. Actúa. Ya no más quedarme ahí, ay, sí quiero, pero no hago nada. No, ahora quiero, ahora busco la manera, ahora la creo, ahora la invento y avanzo. Ya no más. Ya no más. 8 de pentáculos, mucho trabajo. Te veo poniéndole muchas ganas, buscando todas las oportunidades posibles y lleva esto a tu terreno. No me voy a quedar con si es en un aspecto o en otro. Siento que aquí hay una renovación en muchas áreas de tu vida, no solamente en el amor, en la parte emocional, sino también en la economía, cambios positivos que vienen para ti, porque una vez se empieza a mover la rueda, va a afectar todas las áreas de tu vida. Caballero de espadas, aquí está. Es que ya me extrañaba que no me saliera esta carta. Para tú poder recuperar ese poder personal y establecer límites, hay que hablar con claridad. Y este caballero de espadas lo siento más como tu propia energía ante otros que como la tuya. Puede ser que te vengan comunicaciones, pero fíjate, este rey, este caballo, está hacia el futuro y este está como de alguna manera enfrentándose a lo que tú quieres lograr. Y tú en el medio trabajando, poniéndole todo tu empeño y todas tus ganas. Ahí es cuando viene ese enfrentamiento donde tú tienes que hacer un alto, ser ese rebelde y decir, no. Ya yo con esto no camino un paso más. Esto ya no es lo que yo quiero. Ya yo sé que hay algo más para mí y ya no quiero más de esto. Y con total claridad y asertividad defiendes lo que tú quieres conseguir. Quiero un mensaje para concluir. Rey de copas. Aquí se quedaba en la base. Seis de pentáculos y el rey de bastos. Además siento que vas a tener personas apoyándote. Mira, ya te comentaba que tú ibas a ser ese líder, o que vas a ser ese líder, o que ya lo eres. Pero a la vez vas a tener a una persona sobre todo, puede que haya más, pero veo a una persona que no te va a decepcionar, que te va a estar apoyando.
Puede que esa persona ya tú la identifiques en este momento, o puede ser una persona que esté llegando recientemente a tu vida o próximamente a tu vida, ¿vale? Esa persona te va a apoyar en todo, va a ser como un pilar, como un apoyo muy fuerte para ti. Y es una persona que también te puede estar haciendo reflexionar en algún momento en el que te sientas perdida, perdido, o en el que vuelvas a mirar al pasado. Hay una persona ahí que te va, o te va a hacer voltear a ti. Quizás tú no le estés prestando atención a ese asunto o a esas personas, y esta persona viene como una mano amiga, como alguien que te puede ayudar a aclarar. Mira, del nuevo camino, haz de basto y 10 de pentáculo. Descansa, Mae, porque para mí te están diciendo descansa porque viene algo grande para ti, viene algo nuevo, y esta batalla es como si esta persona te fuera a ayudar a recargar de buena energía y buena vibra, te fuera a ayudar mucho para que tú en el momento que necesites hacer una pausa para después seguir, pues te ayude a reflexionar y a conectar otra vez con ese poder interior. Siento que una persona importante para ti puede ser de Virgo, Tauro, Capricornio, ¿ok? Puede ser otro signo, no te guíes por ello. Pero en algún momento sí vas a tener que poner un alto a alguien más. Me dicen, puede que esa persona sea quien te haga ver con claridad sobre alguien que intenta pasar los límites contigo. Vamos a ver. Fíjate que esta carta quiso salir y aquí está, no es para ti. Y esta carta es, están bien las normas deben existir, hay que respetar las normas, pero siento que con esta carta me abordan más el tema de seguir ejemplos, patrones de tu linaje. Como si tú fueras esta personita, este elefantito aquí atrás, que sigue ahí, con la cabeza agacha, los pasos de sus ancestros. Te dicen, no más, tú no eres este elefantico pequeño, tú eres el líder y tú eres el guía. A partir de ahora, personas te seguirán, tú no seguirás a nadie más. Se están creando los pilares sólidos para que tú seas quien guíes a los demás y no te quedes tú ahí esperando o siguiendo los pasos de tus ancestros o de lo que ha esperado tu familia, ¿vale? Por eso te dicen rebelde, ¿ok? Rebelde es el que no sigue las normas ciegamente, no es el que se lo cuestiona todo. Y al cuestionártelo todo, eliges qué quieres para ti, ¿vale? La isla del tesoro aquí me está conectando más con tu valor propio. Que siento que en algún momento no te estuviste mirando. Ok, hay una carta que me viene ahora a la mente. No recuerdo si es el oráculo de los ángeles de la guarda. Que dice que aunque tú no te veas, aunque tú no te des ese valor, Dios y los ángeles sí reconocen tu valor y sí ven realmente el valor que tú tienes. Entonces aquí es, date la oportunidad de ver quién eres, todo ese valor que tienes, ese tesoro que eres, y deja de quedarte ahí abajo sin mostrarte. Sé un guía, tienes mucho que ofrecer, y lleva tu ejemplo y tu luz para beneficiar a muchas personas. Por eso dicen, sé ese guía. Con tu ejemplo vas a ser luz y guía para los demás. Respira. Aquí me vuelven, wow, mira, el número 11 puede ser importante para ti. Aquí está el número 11 y aquí el número 29, que sumado es el 11. Visualiza aquellas cosas que quieres en calma, mira la hora de la siesta, por la noche, o debes descansar más o te pueden estar llegando mensajes, ¿sí? Haz más respiraciones, me dan la respiración del pranayama 13 y 9, que puede ser importante para ti. Tic-tac en la base, es tu momento de triunfar, es tu momento de salir de ahí, de ese lugar o de esa emoción, pensamiento, lo que sea.
Es el momento. Muchos, bueno, no entenderán, no sabrán todavía, pero para el que te va a recibir el mensaje será, mira esto, quedaba en la base, moví, en la base se queda la tribu, vas a tener la posibilidad, y es tu derecho y deber, crear una nueva tribu donde tú eres el líder, son personas que resuenan contigo, que piensan como tú, que te van a seguir, porque te verán como ese líder, y es tu momento, nuevamente, es tu momento de brillar y de triunfar, de vencer esas dificultades, esas inseguridades o esas dudas, porque has venido a brillar, a triunfar, no más. Mi querido Leo, espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura. Siento aquí algunos mensajes como encriptados, como muy escondidos. Tú no te preocupes porque lo vas a ir descifrando paso a paso, vas a ir sanando y liberándote. Siento que una palabra que resumiría esta lectura sería liberación. Y vas a cortar cadenas que te atan, cadenas que no te dejan avanzar y ser feliz. Espero haberte ayudado de alguna manera. Un beso grande. Bendiciones.